de una ecuación algebraica no lineal. Ahora, claramente eso lo podemos hacer a mano, unas 2 o 3 iteraciones con el fin de ver cómo va funcionando el proceso iterativo de este algoritmo. Pero siempre es necesario una cantidad mayor de iteraciones para poder conseguir la mejor resolución o la mejor aproximación, mejor dicho. Entonces, para ello nos valemos ya de nuestra calculadora. Acá ustedes en los archivos en la plataforma virtual del curso, ahí van a encontrar los algoritmos. En la carpeta donde dice algoritmos, y por el momento vamos a descargar disección.m, ese archivo. Una vez que lo descarguemos, hay que tener cuidado siempre cuando uno descarga un archivo, en este caso con la sección .m, que es el de MATLAB. A veces cuando lo descargamos más de una vez, como cualquier archivo, se genera una copia. Suele salir entre paréntesis el número de copias que se van alojando en una misma carpeta. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando intentamos usar uno de esos archivos en MATLAB, el que está con paréntesis, lo que se genera de la copia, eso no lo compila de manera correcta o sale un mensaje de error. Hay que ser bastante cuidadosos en que el archivo que estemos usando no sea alguno que tenga por nombre la extensión que se genera por la copia, por el número de copias que se están descargando. En el caso, como esto está vacío, ahí solamente está un solo archivo, como extensión .m, en este caso, que tiene por nombre de disección. Vamos a abrir este archivo en MATLAB. Abrir, indicamos la carpeta donde está alojado el archivo, en este caso está en descargas, y lo indicamos. En este caso se da una pequeña descripción de lo que hace este archivo. Esto, como habíamos dicho, todo lo que está después de un signo de porcentajes es un comentario, no lo va a tener en cuenta, sino que sirve para el programador para colocar alguna nota, para aclarar lo que hace el algoritmo, o tal vez para recordar en un futuro cómo estaba la lógica de este algoritmo. La estructura que tiene este algoritmo es, acá en MATLAB, como se ha codificado, es siguiendo la estructura de función. Claro, acá es función bisección. Función bisección está, este algoritmo está codificado como la estructura de función que hemos descrito en MATLAB y como una función de 4 variables. Es decir, cuando queremos que nos arroje una solución numérica, tendremos que darle todos estos insumos, en este caso son nuestros valores particulares, para cada una de estas variables de la función bisección. Los valores A y B están considerados para los extremos del intervalo. O sea, ¿cuál intervalo? Aquel intervalo que encierra la raíz. Ya hemos visto que en la solución gráfica identificamos un intervalo en la solución gráfica y ese intervalo viene a ser, el A y B vienen a ser los extremos de ese intervalo.
La F viene a ser la función en la cual nosotros definimos, ¿no? Pues, recuerden que tenemos una ecuación, que resolver una ecuación y nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de encontrar los valores en el cual una función se hace cero. Esa función que definimos se refiere a esta F que está acá. Lo ideal en este caso es definir otra función, definir otra estructura de función aquí en MATLAB en la misma carpeta donde esté alojado la definición de esta F. Luego, y la manera como se ingresa, dice, ¿no? Acá en la descripción dice que para ingresar hay que colocar apóstrofes a la definición de la función. ¿Cómo está definida la función? Lo ingresamos mediante unos apóstrofes. Este doble F que ven acá es el nombre que se le ha dado a la función. Y como hemos dicho en la clase introductoria de MATLAB, el nombre puede ser cualquiera. Luego sigue una variable que acá, según el programador, lo ha definido como TOL. El TOL se está refiriendo a la tolerancia. Ayer hemos hecho alusión a lo que es los criterios de tolerancia. Los criterios de tolerancia. Y decíamos que la tolerancia es parte del criterio. La tolerancia, el epsilon que aparecía en la definición, ese es un valor numérico al cual hace referencia acá, la tolerancia. Porque el criterio debe estar acá internamente, ya el programador se ha encargado de colocar el criterio. Y si ustedes ven, le echan una mirada acá a la estructura, sin cambiar, salvo tengan conocimiento, sin cambiar, miren, aquí hay un comentario que dice tipo de error. Y en el tipo de error, ahí está la definición de cómo está considerando los errores. El error va a ser igual al valor absoluto de y(m) menos y(a). Pero eso y(m) menos y(a), eso no es, esta forma de notación no existe en la parte matemática que hemos presentado. Pero digamos que está en el lenguaje del programador que he utilizado desde el inicio, y acá se está haciendo referencia a dos valores consecutivos. Tengan en cuenta que este y(a) lo está tomando como, por decir, el y sub n, o el x sub n que hemos visto en los elementos de la asociación que se va formando. Este viene a ser el y sub n, y este y sub m vendría a ser el x sub n más 1. El x sub n más 1. Recuerden que acá lo que está colocando como haciendo referencia a un punto medio, porque tengan en cuenta que las aproximaciones que se van hallando por el método de la bisección son mediante el punto medio de un intervalo. Entonces, ustedes deberían ser capaces de reconocer que acá, según traduciendo el lenguaje del programador, esto se está usando acá el criterio del error absoluto. Se está usando el criterio del error absoluto y la tolerancia lo está fijando acá. Les decía que, salvo tengan conocimiento de programación, pueden hacer algunas modificaciones para mejoras. Si no tienen ese conocimiento de programación, les recomiendo no tocar. A partir de donde dice algoritmo del programa, eso no hay que tocar porque un pequeño movimiento puede ser a que este código ya no funcione. Bien, entonces aquí ya está programado lo que nosotros de ayer veíamos en pizarra, lo que es el método de la disección. Noten que según la estructura del MATLAB, esta orden lo que está haciendo es que
evalúe, aquí le está indicando que debe evaluar la función f en el valor de a. Tienes que evaluar el f, evaluar la función f, que ya lo ingresó antes, en el valor de a, que también ya lo he ingresado antes, lo he ingresado por acá. Bien, entonces de esa manera vamos a utilizar, cuando sea necesario, vamos a utilizar nuestros algoritmos con el fin de ahorrar tiempo, de buscar ahorrar tiempo, porque se necesita una cantidad considerable en general de iteraciones, teniendo en cuenta la tolerancia que le vamos a describir. Bien, entonces vamos definiendo una función aparte, y esta función aparte lo vamos a llamar así, como saben, la estructura. A ver, señor, estamos en clase. Estamos en clase. Estamos en clase. Ah, sí, ¿puedo pasar? Ah, no, pues ya está dentro. Pues, ¿me puedo sentar mejor? Tengan en cuenta que hay que tener en cuenta los valores, ¿no? Sí, sino que no había carro. No había carro, no, sino que hay que. Ah, ya, sí, sí. Ya. No se van perdiendo los valores de poco a poco. Ya, ahora, yo le decía que vamos a definir una nueva función. Lo podemos llamar, poner cualquier nombre. En este caso lo puedo poner fun de x, y acá vamos a definir esa función. En el caso del ejemplo que estábamos considerando ayer, ¿me recuerdan? Voy a repetirlo un poco más lento. X al cuadrado. X al cuadrado, a ver un momento. X al cuadrado, Menos la raíz cuadrada de la mitad de x. ya menos la raíz cuadrada de un medio de x. Por ejemplo, ahí estamos definiendo la función a la cual le queremos hallar su raíz cuadrada. Queremos encontrar el valor de x donde esta función se anula. Lo guardamos, y tengan en cuenta que para guardar lo tenemos que guardar en la misma carpeta donde está la otra función que vamos a utilizar. En este caso me refiero a la función bisección. La función bisección en mi caso está en la carpeta de descargas, entonces voy a guardar en la misma carpeta, ¿ya? En la misma carpeta, en este caso en la carpeta de descargas. Como guardar, listo. Ya. Noten que si yo intento compilar estas dos funciones, me va a salir de repente un mensaje de error, porque por el momento MATLAB está trabajando en su carpeta, aquí lo indica, en esta carpeta, pero mi intención es que trabaje sobre dos archivos que están en la carpeta de descargas. Bueno, pues aquí recuerden que tengo que hacerle que compile para que me salga un cuadro de diálogo en el cual le ordene que cambie de carpeta. ¿Está? Muy bien, entonces ya tenemos las dos funciones que van a trabajar, están en la misma carpeta. Entonces la función principal es esta. Esta función principal lo llevamos acá a la ventana de comandos, la pizarra, como hemos dicho de manera corta.
Entonces, esta lo tenemos que mirar como una función de dos espacios, como una función de 4 variables. Como una función de 4 variables. La primera, 2, ya hemos dicho que se trata de los extremos del intervalo. Si no me equivoco, tenemos el 0.7 y el 0.8. Esos son los dos extremos del intervalo. Ahora, la función al cual queremos averiguar sus raíces es aquella que nosotros lo estamos llamando fun. Es el nombre que le estamos dando a esta función. Ustedes pueden darle otro nombre. Y según las indicaciones dice que una de las formas de introducir es mediante los apóstrofes. La tolerancia debe ser un dato. Es el valor de Epsilon que nosotros ayer hemos hecho referencia. Por lo general, repito, este es un dato que se debe manejar, como les deben indicar. En este caso les voy a dar, por ejemplo, 10 a la menos 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este valor es el valor de Epsilon en el criterio de tolerancia. En el criterio de tolerancia este es el valor de Epsilon. Miren que es un valor bastante pequeño. Aquí le estoy dando la tolerancia porque todo el criterio completo está en este código. Ya internamente, cuando vaya a hacer los cálculos, va a ir aplicando, cuando vaya haciendo los cálculos, va a ir aplicando esta condición, ¿ya? Para poder defender el algoritmo. Entonces, detendrá el algoritmo cuando ya se cumpla esta condición, que la diferencia entre dos valores consecutivos sea menor que este valor. Ya está. Le doy en Enter y me salió la aproximación. En este caso ha realizado 24 iteraciones. Estos dos que salen primero, según la estructura, estos dos que salen primero, estos dos valores que salen primero son los extremos de los intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo es 0.7 y 0.8, son los extremos del primer intervalo. Noten que la primera aproximación es el primer punto medio, 0.75, y va encontrando las diferencias, hallando las diferencias, y se detiene cuando se cumple la tolerancia exigida que hemos dado. Cuando ya se cumple la tolerancia, detiene el algoritmo y automáticamente la última aproximación, que según este método es el último punto medio, es el que considera como solución. Esto se indica acá y esta es la raíz que he encontrado para esta solución, para esta ecuación algebraica. Bueno, a ver, intenten ustedes manipular su archivo y vean si llega a la solución. Voy a volver a poner la función.
explicarlo. Repito, estaba dando las indicaciones para que ustedes lo vayan a replicar. Claro, parece sencillo, y en realidad es sencillo hacer eso, pero a veces en el momento de la verdad, tiene cosas que no podamos hacerlo parecer sencillo.
Entonces acá pueden ustedes ya modificar la función o la ecuación que estén resolviendo. Esto, incluso les decía que este del nombre que hemos discutido en su momento, puede ser cualquiera. Sin embargo, se recomienda que tenga relación con lo que está trabajando. Una vez que ustedes lo definieron acá el nombre, con ese nombre lo guardan, ya no tienen opción a cambiarlo, ¿no? Porque si lo cambian ya no va a haber un conflicto de que cuando el programa empiece a buscar la función, no va a encontrar, de ahí va a haber un conflicto. Entonces este nombre se queda hasta el final, este es el nombre del archivo en realidad. Hacen las modificaciones que quieran, pueden definir otra función, una nueva función, y ahí van a colocar la función que en este caso quieran resolver, la ecuación en la cual quieran resolver, que nosotros lo estamos orientando como función. Y acá lo demás va a ser doble C, por eso se me ocurre este nombre. Y acá lo que hace, ¿no? Por ejemplo, seno de x medios, por así se me ocurre esto, seno de x medios menos x. Quiero buscar las raíces de esto. Que hemos dicho que primero si queremos buscar la raíz de alguna función, tendremos que buscar primero su aproximación gráfica para determinar un valor, un intervalo. Por ejemplo, acá vamos a buscarle, por ejemplo, una aproximación gráfica, un intervalo que derive de la aproximación gráfica. A ver, de repente de menos pi a pi, menos pi, voy a buscar raíces en ese intervalo. Pi a pi. Tengo esta función le quiero encontrar, a ver si tiene raíces, y voy a empezar a buscar en ese intervalo. Claro, tienen 0, el 0 es el 0, 0, claro, y nada más. Pero, a ver, viene acá, por acá, pasa por el 0 y baja. Tendrá, vamos a ampliar el intervalo. De menos 5 pi a pi. Tratando de buscar raíces ahí. Definitivamente no hay raíces, solamente en el 0. La aproximación gráfica me da que el 0 es la única solución y esta función es decreciente. Entonces no hay solución por ahí. Pero si yo de repente acá lo cambio la función por una exponencial de x, ahí pareciera que sí. Habría que cambiar el dominio. Puede ser de menos pi a pi. Mejor, pero tampoco tiene raíz.
caso. Entonces, por acá más o menos. Entonces pongamos que lo coloque entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0 de esta función que estoy colocando. Entonces, a ver, voy a buscar por el algoritmo por el método de la bisección, valores donde esta función se haga 0. Ahora sí, una vez que definí mi función, lo guardo, y recuerden que cuando se va a guardar, automáticamente aparece el nombre que yo le he colocado al inicio. En este caso le he dado el nombre de doble C. Guardar en la carpeta de descargas. Como ya estoy trabajando en la carpeta de descargas, no hay ningún problema. En caso tengo otra carpeta diferente, tengo que compilar a través acá con esta flechita verde. Bueno, entonces ya ahora sí llamo a la función bisección y le voy a pedir que busque raíces de esta función en el intervalo de acá. Estamos mirando que más o menos por acá está la raíz. Le voy a colocar el intervalo de menos 2 a 0. Menos 2 a 0 voy a colocarle acá. Menos 2 a 0. Son los extremos del intervalo. La función lo ingreso mediante apóstrofes, se llama doble C. Y le voy a colocar la tolerancia del 10 a la menos 8, por decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a buscar raíces en ese intervalo de esta función. Me sale que efectivamente hay una raíz ubicada en menos 0.87 aproximadamente. Menos 0.87 aproximadamente. Entonces, si miramos la gráfica y acá aquí hay un cursor donde dice acá una crucecita pequeña y le damos ahí y nos dirigimos por acá, ¿no? A ver dónde está aproximadamente. Por acá más o menos está en 0.94, que es muy lejos tendríamos que de repente achicar el intervalo y mirar esto, que se haga un zoom a esto, pero está por aquí está la raíz. Según el método de la bisección me dice que la raíz aproximada es menos 0.87. Entonces hasta ahí hemos mirado cómo utilizar nuestro algoritmo de MATLAB con el método de la bisección. Noten que internamente, lo que pasa es que nosotros estamos estudiando cómo funcionan cada uno de estos algoritmos. Sin embargo, ya los programas ya tienen internamente codificados algunos de estos métodos o la combinación de estos métodos que se estudian. Por ejemplo, a ver, el F0. Le voy a pedir aquí ayuda que me dé una descripción de esta función predefinida, en el MATLAB. F0. Yo pedí ayuda, me da. Cuando le doy enter, le pido ayuda sobre esta función predefinida ya en el MATLAB, le pongo le doy enter y me da algunas referencias. Voy a ir acá para que me den más referencias sobre esta página. Y también noten que siempre sale con esto, se vea también y me da otras funciones que están relacionadas con lo que hace esta función F0. Una ya conocida es aquella que me sirve para hallar las raíces de polinomios.
Le doy acá. ¿Qué me tiene sobre esta función? Me muestra la página sobre toda esta función. Esos son para encontrar las raíces de una función no lineal. Aquí la sintaxis es cómo se ingresa, cómo se ingresa en el MATLAB para utilizar esta función predefinida, y lo que me da acá es una descripción de lo que hace esto. Por ejemplo, para facilitar la lectura, a ver por acá, la descripción, la primera descripción. Dice, esta función f0 intenta encontrar un punto x donde la función f de x se haga 0. Esta solución es donde fun cambia de signo. f0 no puede encontrar una raíz de una función como x al cuadrado. Entonces aquí la descripción que me está diciendo, es importante saber, claro, internamente ya está programada esta función. Internamente ya se hizo toda la programación de qué es lo que hace. Según viendo su descripción, dice que esta función intenta encontrar un punto donde la función c sea 0. Esta solución es donde la función cambia de signo. Esta función f0 no puede encontrar raíz de una función x al cuadrado. Encajante. ¿Por qué razón? Porque bien claro lo está diciendo que su técnica de cómo ir encontrando la raíz de esta función es a través del cambio de signo, donde la función cambia de signo. Aquí lo que le falta quizás es considerar que deberíamos estar frente a una función continua, pero aparte de ello lo está asumiendo como hecho, ¿ya? Y lo que está todo su proceso iterativo, porque internamente debe estar haciendo un proceso iterativo, y eso lo está argumentando, se está sustentando en donde la función cambia de signo. Y por esa razón me dice que no puede encontrar la raíz de una función como x al cuadrado. Y eso es cierto porque x al cuadrado, su gráfica vemos que es una parábola. ¿De acuerdo? Es una parábola. Si es una parábola, si la raíz estuviera en una ala de la parábola, ahí vamos a mirar. ¿Qué pasó? Las 8 de la mañana. Son unas indicaciones que tendría que esperar hasta el break, el mediodía. ¿O no? ¿Cuándo se ve? ¿Tenemos un break o no? A las 10, hasta las 10 es el horario de la segunda entrada. Bien, tenemos lo siguiente. El caso de una parábola, por ejemplo, supongamos que la parábola esté por acá, y igual a x al cuadrado. Entonces acá, si tuviese acá, ¿no? La raíz, si estuviese por acá, si estuviese así,
Es posible que ahí se pueda trabajar, ¿no? Porque aquí se está dando el cambio de signo. Bueno, entonces, la solución F0 no puede encontrar una raíz de una función como x al cuadrado. Entonces, ¿por qué razón lo dices? No, pero sí. No, ¿a qué se refiere con cambio de signo? Porque nosotros hemos dicho que para que garantizar la existencia debe ser que la función sea continua, y si estamos trabajando en un intervalo, ese intervalo, entonces el producto debe ser menor que C. Entonces, si a esto lo consideramos como A y B, ahí sí hay cambio de signo. Otra situación es que esté la raíz, por acá está el alfa que estoy buscando, ahí no habría cambio de signo, porque está justamente en el punto de tangencia, ahí no hay cambio de signo, pero ese es un caso extremo. Volar su imaginación. ¿Por qué creen que está considerando eso, esa indicación? Ahí se está haciendo en que en realidad esto no es x al cuadrado. Esto es a por x cuadrado más b por x más c. Y tampoco este es x al cuadrado. Este es x menos un alfa al cuadrado. Esto es y igual a x al cuadrado. Y aquí efectivamente no hay cambio de signo. Acá no hay cambio de signo, y eso es lo que está diciendo. No puede encontrar una raíz de ese tipo porque efectivamente la única solución es x al cuadrado. Pero bueno, esa es una indicación que se puede desprender de ahí de su pequeña descripción. Pero me parece que va más allá. Entonces, en general no podría encontrar de ese tipo. En general, ¿no? Me está haciendo esto no entra porque aquí sí hay cambio de signo. Bueno, acá, en estos casos se está haciendo referencia. De manera particular dice esto para el x al cuadrado, pero de manera general no podría encontrar raíces de una función que tenga esta forma. ¿Por qué razón? Porque justamente, ¿por qué? Porque está sustentándose en el cambio de signo, y acá no podría encontrar cambio de signo. Y esto está directamente relacionado con el método de la bisección, por ejemplo. Porque el método de la bisección se está sustentando, todo el algoritmo se sustenta en el cambio de signo. O sea, aquí en algunas veces les he colocado algo antojadizo, ¿no? Coloca
una función así o cualquier función que tenga esa forma. Por decir, se me ocurre una situación como esta. En su momento, en mi archivo habrá algunas situaciones como esta. Cualquier cosa como esta, pero digamos que estoy buscando esto. Esta regla. Tratando de hacer una situación como la que está así, como la que se está describiendo acá. Y efectivamente, si nosotros consideramos acá, ahí no va a haber cambio de signo, pero hay la presencia de una raíz de un valor donde la función se anula. ¿Vale? Y la indicación es usar el método de la bisección. Usar el método de la bisección para encontrar el valor aproximado de alfa. ¿Cómo puedo encontrar, cómo puedo aplicar el método de la bisección en una situación como esta donde no puedo ver el cambio de signo, que es justamente donde se sustenta el método de la bisección? Entonces ahí se busca la salida. Como por decir, la indicación es así no negociable. La indicación no negociable es que se aplique el método de la bisección. Esto no es negociable. Tú aplica el método de la bisección. Pero desde la gráfica y todo tiene este comportamiento. No hay cambio de signo. No se puede, ¿no? No se puede aplicar para resolver esta ecuación de manera directa, ¿no? De manera directa. ¿Cuál es la salida? ¿Ya la han escuchado? ¿Cuál es la salida? No, ¿cuál es la salida? La salida, lo que tienen que aplicar es el método de la dirección. Lo que se tiene claro que no se puede aplicar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la salida? Para poder resolver este problema. Este es el problema. Tienen que encontrar, usar el método de bisección para encontrar X asterisco, que es una aproximación de alfa. Saben que alfa es el valor donde la función se hace cero. Tendríamos que mirar que el método de la bisección se argumenta o se sustenta en el cambio de signo. Mirando la forma de la gráfica, nos damos cuenta que este valor alfa que voy a buscar es donde se está dando en este caso un mínimo. ¿De acuerdo? O sea, es un mínimo local. Donde el alfa, que es donde la función se anula, justamente coincide con lo que es un mínimo local de esta función. La alternativa es aplicar bisección, aplicar el método de la bisección a lo siguiente. Es la alternativa. Aplicar el método de la bisección, pero en este caso a la derivada. Porque si, ¿dónde la derivada se va a hacer cero? Donde justamente en alfa. Y además, ¿es posible aplicar el método de la bisección? Sí, porque acá tenemos que la derivada tiene signo negativo, por ejemplo.
la pendiente de la recta tangente, todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa, la derivada es menor que cero, y para este lado el signo de la derivada es mayor que cero. Entonces hay un cambio de signo, justamente acá se da, este es el punto donde divide, ¿no? Donde digamos que hacia la derecha están los valores donde la derivada se hace es mayor que cero, y al izquierdo donde la derivada es menor que cero. O sea, hay un cambio de signo de la función derivada. Bueno, entonces yo voy a buscar eso. Voy a buscar donde la derivada se hace cero, y esa es la alternativa. Voy a aplicar el método de aplicación ahí, sí, porque va a haber un cambio de signo de la derivada. Y justamente voy a encontrar el valor de alfa, que es el mínimo local, pero a la vez es el valor donde esta función de acá se hace cero. Entonces ahí es lo que está, hace referencia acá, ¿no? El F0, que es solamente está representado en el cambio de signo. Entonces, si dieras el x cuadrado, no sería aplicable esta función, un F0. Nosotros tenemos ya definida una función que es el fun, por ejemplo, ¿no? Nuestro primer ejemplo fue esto. Este fue nuestro primer ejemplo. Si queremos aplicar el F0, la función que está internamente codificada en MATLAB. Cuando digo internamente codificada, una función internamente codificada en MATLAB se refiere, por ejemplo, al F0, ¿no? Esa función, en la estructura de MATLAB, internamente debe estar el algoritmo, todo el algoritmo que hace que eso finalmente funcione, ¿no? Que es muy diferente a las funciones que nosotros tenemos de manera externa, como esta, por ejemplo. Digamos que nosotros lo tenemos acá, ¿sí? Todo acá. Digamos que todo esto en MATLAB lo tiene por dentro, que uno no lo ve. Solamente ve el nombre de acá. Por ejemplo, el F0. Hay que tener cuidado. Les digo que está codificada internamente, está codificada en MATLAB, se refiere a funciones como, por ejemplo, el F0. No es que tengan que usar alguno de estos que tenemos nosotros, programitas que tenemos nosotros. Ya, a ver, si intento aplicar el F0, aquí tengo las diferentes opciones. Por ejemplo, si la más básica, la primera. Aquí me debía arrojar el valor de x donde esta función se anula. ¿Qué función? Esta función llamada, acá por coincidencia, ¿no? Coincidencia yo lo he llamado fun. Si no me equivoco, a ver, vamos a probar con el arroba. Le pongo el arroba delante del nombre. Y acá, ¿a qué se refiere x0? Acá, según la estructura de esta función, la sintaxis para utilizarlo, acá me estaba indicando un x0. X0 debe ser la aproximación de la recta. Pero recuerden que nosotros estábamos hallando entre 0.7 y 0.8, ¿verdad? En ese intervalo. Entonces, pueden poner cualquiera de ellos, finalmente son valores pequeños, que están cerca de, o 0.75, 0.79. Claro, está entre 0.8 y 0.7 y 0.8. Está bien, ya está. Este es el valor donde la aproximación de la regla.
vez que hemos hecho ese comentario, la 2x es una recta, no me sirve de nada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que esto es un ejemplo pequeñito, tendríamos que pensar en uno más elaborado, que por ahí debo tener alguno. Pero pensando en una situación como esta, por ejemplo, y igual a x menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Desde la función, y quiero saber dónde esta se hace 0. Obviamente nosotros sabemos que eso se hace 0 en raíz de 2. Pero no podemos aplicar el método de la bisección acá. Entonces tendríamos que derivar y aplicar el caso 2 veces x menos raíz de 2. Queremos saber dónde esto se hace 0. Esto es algo obvio por la simplicidad de la función. Claro, eso no necesariamente tiene que ser así. Acá se puede hacer un montón de cositas y sacar una función que se porte de esta manera. Imagínense la campana de Gauss. Esa tiene esa forma. Se le hace a la campana, se le invierte, se lo traslada, eso es una cosita así, ya podemos encontrar esa. Puede ser un ejemplo. Bien. Entonces este va a ser una recta, ¿no? Entonces por acá, ¿no? Cuando x vale raíz de 2, la función se hace 0. Cuando el y es 0, esto es 0 cuando estamos hablando de esta recta, ¿no? Esta recta es, y cuando el x vale 0, esto vale menos 2 raíz de 2 por acá será la recta. ¿Sí? Y esto es el alfa que estoy buscando. Lo que estaba acá se traslada acá. Entonces ahí hay el cambio de signo y se puede aplicar el método de la bisección. Por ejemplo, vamos a en directo, ¿no? Aplicas a la derivada y sale. ¿Qué más? Tenemos dentro del método de la bisección. Entonces, cuando no lo hemos hablado directamente, pero el método de la bisección va generando una sucesión. Con todas las aproximaciones hay una sucesión. ¿De acuerdo? Ahora, esa sucesión, habíamos dicho de manera general que esa sucesión tiene que ser convergente. O sea, esa sucesión de valores que voy encontrando tiene que converger a este valor, al alfa, que estamos llamando alfa. Tiene que ser una sucesión convergente. Podría darse la pregunta como decir, ¿cuáles son las condiciones de convergencia en el método de la bisección? O sea, según el método de la bisección se forma una sucesión. Esa sucesión debería ser convergente. Si no, hemos dicho, ¿por qué? Porque una sucesión es cuando converge cuando el n tiende al infinito, ¿no? Pero puede ser que cuando el n vale 1.000.000, 1.000.002, empieza a hacer cualquier cosa y ya no converge hacia el alfa. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que asegurar eso. ¿Cuáles son las condiciones del método de la bisección? En realidad el método de la bisección no lo dice explícitamente, pero son dos condiciones, y las condiciones son que la función sea continua en un intervalo y que se dé el cambio de signo en ese intervalo. La función, esas dos condiciones, que son las condiciones del método del teorema de Weierstrass, de Bolzano, ¿no? Entonces, esas dos condiciones son las que me garantiza, ¿no? En el método de la bisección me va a garantizar de que si lo voy haciendo de manera reiterada
buscando ese cambio de signo, cortando el intervalo a la mitad. Entonces ahí voy a construir una asociación y esa asociación va a ser convergente, nada más. Ahora, algo adicional acá me dice que la forma de cómo conseguir una cota. La forma de conseguir una cota para el error absoluto. ¿El error absoluto de quién? Del valor exacto y el valor aproximado, o sea, aquel valor que encontré en la iteración n. Entonces, esta es una cuota para ese error absoluto, y el cual se construye de manera natural, ¿no? Porque esto lo pueden mirar de la siguiente forma. Haciendo referencia a ese teorema, lo que estamos diciendo es lo siguiente: que tenemos un intervalo inicial a ver, y imaginemos que por acá está el valor alfa que estoy buscando. El punto medio, recuerden que el punto medio es la iteración. Esa es la primera aproximación, el primer punto medio, la primera aproximación. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la distancia que hay entre 0, x sub 0 y alfa, ¿qué podemos decir de esa distancia? Noten que esta distancia, este es el punto medio, ¿de acuerdo? Entonces, si este es el punto medio, esto es la distancia que hay de A al x sub 0 debe ser la mitad de la distancia que hay de B a A. Y esto es lo mismo, por ser punto medio, esta es la mitad de la distancia. Que no es necesario colocarlo en el valor absoluto porque al ser B mayor que A, la diferencia va a ser positiva. Entonces, como yo me estoy refiriendo a esta pequeña distancia de acá, pues esa pequeña distancia va a ser menor. Noten, ¿no? Esta distancia de acá va a ser menor que toda esta distancia. Entonces, eso es menor que la mitad de B. Ahora ya estás, imagínate ya una vez que elegiste el subintervalo donde está el alfa, ¿de acuerdo? Esto es el siguiente, digamos, este es A sub 1, B sub 1, acá consigues el punto medio, y el alfa, imagínense que esté por acá, o el lado izquierdo también puede estar, y nuevamente se cumple, ¿no? Por ser punto medio, este es un cuarto, o sea, es la mitad de la mitad. ¿Verdad? Noten que toda esta parte es la mitad de la mitad. Esta otra parte también es la mitad de la mitad. O sea, es la mitad de la mitad del intervalo. Esta es la mitad de la mitad del intervalo. ¿Verdad? Entonces, noten que esta distancia que está acá, o sea, la distancia que hay de x1 a alfa, es menor que el tamaño de este subintervalo, que es la mitad de la mitad, o sea, de B menos A. Entonces, se va viendo la relación que hay en este caso, ¿no? La relación que hay acá, la relación que va acá, y podemos considerar que según esto podemos formular x menos x sub n, acá 0, acá es 1, entonces x sub n menos alfa es menor, va a ser menor que un medio, acá 0, 1, acá 1, 2, o sea, hay una unidad más, entonces eso será 2
a la n+1 de b menos a. Entonces ahí es la cuota que está apareciendo aquí. La última iteración con el valor exacto, ¿no? Esa distancia está acotada por 1 sobre 2 a la n+1 de la distancia que hay del intervalo inicial. Y eso, esta cuota, ¿para qué me sirve? Esta cuota en realidad lo que sirve es para encontrar el número de iteraciones que sean necesarias para conseguir la aproximación bajo cierta tolerancia. Bajo cierta tolerancia. Es decir, uno puede combinar lo siguiente. Tenemos el criterio del error absoluto, por ejemplo, que es uno de los más comunes. El criterio del error absoluto me dice que esta distancia de x o n y alfa por el criterio del error absoluto claro. Del error absoluto podemos considerarlo así, ¿no? La aproximación, que es el último que encuentro con el valor exacto es menor que x. Lo que es el criterio del error absoluto. Entonces puedo combinar solamente en este método, porque esto no funciona para cualquier método, es propio del método de la disección, porque el método de la disección se va encontrando conforme voy partiendo el intervalo a la mitad de forma consecutiva. Podemos combinar estos dos resultados y decir, bueno, si yo por un lado voy a exigir que el método se detenga cuando se cumpla esto, pero teóricamente sé que esto también es cierto, entonces podría relacionar esos dos diciendo voy a exigir, si yo exijo que esto sea menor que el epsilon, entonces ya tengo en qué momento voy a detener el algoritmo. Esto, si esto teóricamente esto se cumple, y si yo a esto le añado lo de acá, entonces puedo intuir en qué momento se debe detener el algoritmo, porque tengo un valor conocido que es el epsilon, tengo un valor conocido del epsilon porque la tolerancia que no le da, tengo los extremos del intervalo, la única incógnita que quedaría es el n. Puedo encontrar el valor del n para el cual esta tolerancia se va a dar. Bueno, puedo encontrar el valor de n para el cual esta tolerancia se va a dar. Esto, repito, se va a hacer juntando, ¿no? Junto esto con lo de acá, entonces lo que tendría es esto. La incógnita es el n. Repito, uno conoce la tolerancia porque le ingresa, quiero esta tolerancia. El extremo del intervalo también cada uno lo elige, ¿no? Porque por el método de la aproximación gráfica se encuentra los límites del intervalo, los extremos del intervalo, y la incógnita sería el n, la cantidad de iteraciones necesarias para conseguir
toque el ancho. Eso es el método de la bisección. Voy a la experiencia. Puede ser. Otro método, un método que no es popular, es el método del punto fijo. ¿Han escuchado el método del punto fijo? No es tan popular por las razones que vamos a mirar acá, pero tiene sus ventajas, o sea, tiene sus desventajas. Y dentro de sus ventajas está que es un algoritmo de mayor precisión si lo comparamos con el método de la bisección. Y eso es, para ello es que, para presentar este método, habríamos que mirar primero a qué se refiere con un punto fijo. Cuando decimos punto fijo, ¿a qué nos estamos refiriendo? En matemática hay uno que se llama el teorema del punto fijo de Banach. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Primero vamos a poner aquí el método del punto fijo. Y les decía que primero hay que hacer una pequeña introducción a dejar en claro qué es un punto fijo. Por ejemplo, la función identidad deja todos sus puntos fijos. La función identidad deja a todos sus puntos los deja fijos. Pero hay otras funciones que también tienen un punto fijo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, para funciones de una sola variable. Tengo acá una función que va desde un cierto intervalo de los reales hacia los reales. Sea f que va de i de real. Esto en general es para cualquier función real. Para cualquier función de variable real. Si existe un x, así, raya, tal que f de x es igual al mismo x, entonces x raya es un punto fijo de f. Aquí es importante resaltar que dice existe, no necesariamente puede existir, no necesariamente toda función tiene punto fijo, eso no necesariamente ocurre. Otro es de que puede ser único, como puede haber más de uno. Por ejemplo, le decía, la función identidad deja todos sus puntos, los deja fijos, pero tenemos otras funciones, ¿no? Por decir, ejemplo, seno, ¿a qué es igual seno de 0? Seno de 0 es 0, es decir, el 0, tenemos acá los reales, y este valor 0 está siendo llevado por la función seno
lo deja fijo, lo lleva al mismo cero. El cero lo lleva al mismo cero, porque lo deja fijo ese punto. El cero es un punto fijo de la función cero. Vamos a poner aquí x igual 0, es un punto fijo de esta función seno de x. Podríamos también colocar como ejemplo, a ver, otra función que se les ocurra puede ser el x al cuadrado. El x al cuadrado deja fijo al 0, ¿a quién más? Al 1. Tenemos la función x al cuadrado, la función, están los reales por acá. Al 0 lo lleva al mismo 0, al 1 lo lleva al mismo 1. 0 y 1 son puntos fijos. Puede haber más, no sé, eso no se está afirmando. Lo único que por lo menos se está mostrando que tiene un punto. Entonces a eso se llama punto fijo de una función. No necesariamente tiene que ser la identidad. La identidad sí deja todos sus puntos fijos, pero hay otras funciones que tienen puntos fijos. No todas las funciones tienen puntos fijos. El punto fijo puede existir como no existir y no necesariamente es único, sin embargo existe, como los ejemplos que estamos mostrando. Ahora, eso relacionado con lo que queremos estudiar. Vamos a imaginarnos por acá. ¿Qué vamos a ver? Ahora sí, el método del punto. El método del punto fijo, imaginen, nosotros partimos de esto. Queremos resolver numéricamente queremos resolver esto. Queremos resolver esa ecuación. Aquellos valores donde la función se hace. Queremos encontrar eso. La idea es que dar la forma, queremos dar la forma de esto. Ya no forma de escribirlo de esa forma. En la ecuación que he formado, ahora lo escribo de esa forma. Eso me va a llevar a que también finalmente esto sea por acá. Por un lado voy a tener la función, si observamos el lado izquierdo, voy a tener la función identidad. Miramos acá la función identidad, y igual a x. Y imaginemos por acá, esta es la función y igual a de x. Yo quiero ver dónde estas dos funciones sean iguales. O dicho de otra manera, donde su diferencia sea cero. Entonces, son iguales en este punto. Entonces, si este punto lo llamamos alfa, porque si donde son iguales va a ser donde justamente esta función sea cero, y ese es
Eso es en el valor de alfa. Pero si nosotros miramos, está dentro de lo que es la función identidad. Aquí se da también alfa. Pero si lo miramos acá con esa función, ya vamos a mirar que el g evaluado en alfa es igual a alfa. Alfa viene a ser un punto fijo. Ahí está. Relacionado con lo que es la definición del punto fijo. Lo que vamos a buscar para resolver una ecuación de ese tipo, vamos a buscar una función g, ¿ya? Al cual le encuentre los puntos fijos. Y los puntos fijos de esa función g van a ser la solución de la función g. O sea, la función de la ecuación donde aparece. Entonces esa es la idea así a grosso modo en qué va a consistir el método del punto fijo. El tema es que este procedimiento numérico, como todos los procedimientos numéricos, son procesos iterativos. Procesos iterativos donde hemos dicho que vamos encontrando, en cada iteración vamos encontrando una aproximación, y esa aproximación forma una sucesión en la cual tengo que sustentar que esa sucesión va a ser una sucesión convergente. ¿Okay? Y esa sucesión, ¿a dónde tiene que converger? Tiene que converger a alfa. O sea, lo que voy a ir encontrando en cada proceso iterativo es una aproximación de ¿quién? De alfa. O sea, todas esas aproximaciones forman una sucesión, la cual debe ser convergente al alfa. El tema es ¿cómo sustento eso? ¿Cómo voy a sustentar cómo sustento de que no, a partir de un cierto n, eso no se va a distorsionar todo y cada uno va a ser por su lado, por cualquier lado, y ya no al alfa lo dejan de lado? Bueno, ya tengo que sustentar que todas esas, para todos los n, esa sucesión siempre se va a acercar al valor de alfa. Entonces eso es lo que se llama las condiciones de convergencia. ¿Cómo aseguro que la sucesión que he formado converge al alfa? Eso es lo que es complicado en este método. Complicado en este método es asegurar eso, que la sucesión que he formado converge al alfa. Y por eso es impopular el método. Entonces ahí viene la desventaja y de paso la impopularidad de este método, porque si bien es cierto, esto es este nivel, podemos colocarnos un ejemplo pequeño donde ahí es posible que uno pueda encontrar una función g que cumpla las condiciones de convergencia. Ya de repente en un trabajo domiciliario de investigación, donde uno puede tomar un poco más de tiempo, pueda buscar alguna función que cumple esas condiciones, ya, de repente con ya un modelo un poquito más complicadito, ahí el esfuerzo va a ser mayor. No recuerdo que una vez en maestría les puse algo así. Bueno, una función fx, ¿no? Una que tenía que ver con la teoría financiera. Claro, al final tuvieron que llevarlo a su casa para resolverlo. La idea al final era eso, ¿no? La intención era eso, ¿no? Que llegado cumplido el tiempo no lo van a poder hacer, no lo iban a poder hacer porque necesitaba un poco más de tiempo. Tuvieron que llevarlo a su domicilio y devolverlo como a la semana, ¿no? Pero, o sea, que se tiene precisión, pero la desventaja es
efectivamente conseguir una función G que cumpla las condiciones de convergencia. Bueno, vayamos a primero acá en la máquina, probar y ver aquí más o menos para que tengan una idea más clara a qué me estoy refiriendo cuando digo que no siempre voy a conseguir una función G que cumpla las condiciones de convergencia. Por decir, en el ejemplo que estábamos considerando al inicio, el ejemplo era x al cuadrado menos raíz cuadrada de 0.5 por x igual a 0. Ese es el ejemplo que habíamos construido al inicio. Según la estructura dice que a esto nosotros en un primer momento lo miramos como f. Y tendrías que darle esta forma. Ahí lo más fácil sería suma y resta, pero no es la única, y tampoco es posible que eso no me lleve a nada. O sea, no me lleve a nada en el sentido de que la convergencia que uno está buscando. Pero sí, es válido una opción, es decir, le sumo x a ambos lados y voy a tener la opción más facilista que acaban de proponer. Si le sumo x a ambos lados, voy a tener así: x más x al cuadrado menos raíz de 0.5 por x, y todo esto de acá es lo que vendría a ser el g de x. Pero no es única, hay más de una posibilidad, y podría ser llevar el raíz de 0.5 por x al otro lado y después hay diferentes opciones, ¿no? Como lo está poniendo su compañero. A mí se me ocurre también esta, por ejemplo, que x sea igual a raíz cuadrada de 0.5 x todo sobre x, ¿de acuerdo? Y eso vendría a ser g de x. Y hay más opciones, más propuestas en el cual podríamos dar forma a ese g de x. La ingrata noticia es de que no necesariamente eso no va a servir. Puede ser que ninguna de ellas, esas dos propuestas me sirva. Pero como digo, hay más de uno. Podemos seguir, podemos considerar x a la cuarta sobre 0.5 también. X es igual, si lo vemos esto igual, y lo vemos al cuadrado. X a la cuarta sobre 0.5, o sea, 2 veces x a la cuarta. Esto sería el g de x. Esto iguala, luego se eleva al cuadrado, ¿ya? Y el 2 de abajo pasa a multiplicar. Podríamos ir buscando más y más propuestas que nos pueden valer para aplicar esto mismo. Vamos a descargar de acá de nuestros algoritmos, buscamos uno que diga punto fijo. Y ahora sí lo cargamos acá, abrir, nos vamos a descargas, punto fijo, ya está. Y esto está, como en el caso del método de bisección, está codificado como función, tiene la estructura de función. En realidad estos algoritmos
Estos algoritmos el autor inicial lo puso como script. De repente en un momento yo ahora dije, no, voy a ponerlo como función y ya. Pero se puede también usar como tipo script. Bien, acá está codificado esta función llamada punto fijo, el cual va a ser de tres, tiene que proveer de tres insumos. Uno es el x sub 0, que es la aproximación inicial. Este f, ya tener cuidado acá, tener mucho cuidado. Este f que nosotros que vemos acá en la notación de la programación no es el f que nosotros venimos usando en teoría. En este caso el f que hace referencia acá a este código es al que en pizarra lo estamos llamando g. Tener cuidado ahí con eso. Este f que está apareciendo acá es lo que nosotros en pizarra lo estamos llamando g. Se llama la función de iteración. La función de iteración. Y el TOR que ya hemos comentado para el ejemplo, el caso anterior es la tolerancia. Noten que acá, si le echamos una mirada a toda la programación, acá también está usando lo que es el criterio del error absoluto para detener el algoritmo. ¿Ya está? Vamos a probar. Vamos a aprovechar que nosotros ya tenemos la gráfica que hemos hecho, ya tenemos una aproximación inicial, ¿verdad? ¿No? Entonces, la aproximación inicial vamos a ponerle 0.75. Recuerdo que esto habíamos conseguido que la raíz está ubicada entre el 0.7 y el 0.8. ¿De acuerdo? Es el ejemplo que empezamos a estudiar. Vamos a poner 0.75, por ejemplo, una aproximación inicial. Ese es el valor aproximado. El F. Ahora, el F, ¿no? Acá les estaba diciendo que es el F es el que nosotros en pizarra lo estamos llamando G. Ahora lo que la primera propuesta es primera propuesta de G, voy a ponerla acá. La primera propuesta era sumarle X. Sumo X a ambos lados. A ver. En principio queríamos tomar los valores de esto, pero la primera propuesta es sumando la X a ambos lados, como está acá. Entonces, este va a ser mi propuesta de función de iteración. Entonces, de acá coloco apóstrofes y coloco la propuesta de función de iteración. En este caso se llama doble C. Y la tolerancia la vamos a poner 0. La misma que hemos venido manejando, salvo se diga lo contrario. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Listo. El desastre que he mostrado. Entonces, el desastre que he mostrado eso. Lo más facilito no me servía. Empieza acá a intentar hacer sus cálculos, por acá se va bloqueando. Por acá ya no está en un desastre y finalmente muestra esto. No hay un número. No hay un número que en el cual con esta función de iteración asegure convergencia. Entonces esa es la realidad de este método. Lo complicado que es conseguir una función de iteración, el cual lo estamos llamando G, que cumpla las condiciones de convergencia, es decir, que la sucesión que se vaya formando sea convergente.
¿Y hacia dónde converge? Debería converger hacia el punto fijo. Y el punto fijo en realidad vendría a ser la solución de la ecuación que estoy buscando. Siguiente propuesta. A ver. ¿Cuál es la siguiente propuesta? ¿Me ayudan, por favor? A ver, ¿me están escuchando? La raíz cuadrada 0.5x todo sobre x. A ver, vamos a mirar todo sobre x. Vamos a guardar, actualizar. Estamos actualizando la función de iteración. A ver qué tal nos va con esto. ¿Ya mostró? Antes salió esto, no sé por qué salió esto. Ya sé. Había salido algo acá extraño y eso. Ya, fíjense, esto muestra un comportamiento convergente. Tiene sentido, ¿no? Porque yo le he puesto el intervalo de 0.7. Noten aquí que su respuesta debe ser coherente, ¿no? Yo puse 0.7 a 0.8 y después de un proceso iterativo me dice que encuentro un valor pero dentro del intervalo que le estoy indicando al inicio. ¿Ven? Eso tiene sentido, porque a veces se da de que colocan a ciegas el resultado, ¿no? Ponen un intervalo, por decir, de 1 a 2 y dan como respuesta que la raíz es 20. No tiene sentido, porque si en un principio estás diciendo que la raíz está en el intervalo de 1 a 2, ¿por qué dices al final que la raíz es 20? El valor de la raíz. Entonces ahí no tiene sentido. ¿Ya? ¿Cómo se lo expliqué? Ahora sí. Ya está. Entonces tiene sentido el valor que me está arrojando. Y muestra, por lo menos acá muestra un comportamiento convergente, al menos en 21 iteraciones con la tolerancia exigida, muestra esto. Ese es el procedimiento numérico. Lo que debo considerar es que efectivamente esta es una sucesión convergente. Lo que también podríamos ser realistas es de que antes no teníamos la facilidad de las computadoras, ¿no? Que pueden hacer un cálculo bastante rápido y por lo menos, imagino, antes hacía a mano, al menos las primeras veces que usted se puso acá, no había muchas computadoras, entonces tenía que traer esa calculadora. Entonces era más complicado, ¿no? Por lo menos hacía hasta 3 iteraciones, pero hacer hasta 3 iteraciones no te aseguraba de que eso va a converger a la solución. Es más, nosotros acá con la computadora ya tenemos la facilidad de hacer una gráfica y tener una aproximación gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se imaginarán trasladarse unos años antes, no se tenía esa facilidad. Por lo tanto, se tenía que recurrir al rigor matemático, al rigor teórico. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar de acá. ¿Cuáles son las condiciones que debe, teóricamente, cuáles son las condiciones que debe cumplir esa función g, la cual se llama función de iteración,
cuáles son las condiciones que debe cumplir esa función G para asegurar que la sucesión que se forma vía el algoritmo del punto fijo es una sucesión que converge al punto fijo. Es decir, o sea, una vez que nosotros ya conseguimos eso, por decir, esta función ya ha funcionado, muestra un comportamiento convergente. Esta puede ser la misma muestra, no lo hemos probado, vamos a probar. Porque no necesariamente hay una, puede haber más de una. Entonces ahí viene el otro tema. Si por ejemplo, mínimo que tengas dos propuestas. ¿De acuerdo? Por lo menos hasta ahorita tenemos una propuesta que me funciona. Pero puede ser que vaya buscando y encuentre otra. ¿Qué pasa si tengo al menos dos propuestas? Entonces viene el otro tema. ¿Cuál de las dos elegirías? ¿Cuáles de las dos propuestas elegirías? Entonces ahí tendremos que ver otro criterio para la elección de la mejor propuesta. Bien, a ver, vamos a probar con dos x a la cuarta. 2 por x a la cuarta. ¿Qué dice? Ya. A ver. Vamos a mirar. No pasa nada. No me sirve esto. Esta propuesta no sirve. Empieza por acá. A ver. Esto es el resultado de aplicar el algoritmo. 0.75 es la aproximación inicial. El motor 0.73, luego el 0.32, luego el 0.02, el 0.00, 0.00. ¿Qué fue? Lo que aquí me está botando, lo que me está botando es a la otra solución. Recuerden que una solución era el cero. Una solución de esta ecuación es cuando x vale 0. Eso es lo que posiblemente esté acá. Una forma medio rara, pero al parecer es a donde me está botando la otra raíz. No me sirve para encontrar la raíz que estoy buscando, que está en el intervalo de 0,7 a 0,8. Entonces, eso es lo complicado, insisto, de este método, de encontrar una función de iteración. Por lo menos nosotros encontramos uno que nos sirve, o al menos que por lo menos se ha mostrado un comportamiento convergente. Pero habría que sustentar, ¿no? Aplicar el sustento matemático donde diga efectivamente esta sucesión así sigas iterando millones y millones, ¿no? Se va a direccionar en la solución. En ningún momento va a empezar a distorsionarse. ¿Y qué cantidad de dígitos debe tener la solución para ser totalmente confiable en algo más técnico o profesional? No, la cantidad de dígitos es algo que no podemos manejar, puesto que, por decir, a alguien se le ocurre de una forma quizás su imaginación dice, a ver, voy a ponerle 20 dígitos decimales. Imagínate, 20 dígitos decimales. Pero la cantidad de representación de repente de la máquina no es para 20 dígitos. Y además, ya hemos visto que conforme el procedimiento aritmético, por más que uno le ponga 10 a la menos 20, por decir, o sea, con 20 dígitos, ya la diferencia entre uno y otro prácticamente ya no es nada. ¿De acuerdo? Entonces, por decir, va a ser para 10 a la menos 20, vas a necesitar 500 iteraciones. Pero a partir por decir la 100, la iteración 100 ya empezamos a decir, el error es 0, el error es 0, el error es 0, y ya no ves diferencia. Eso
En realidad no es qué cantidad de dígitos es algo que no podríamos dar una respuesta, esta cantidad debe ser. Porque eso depende de muchos factores, en este caso lo que se está investigando también. Eso, mi respuesta es que va a depender uno de la cantidad de las cosas que se esté investigando. En este caso, para cuestiones teóricas, no necesito mucha cantidad, 4 dígitos es lo que siempre se manejaba, no más. Pero no, eso va a depender de lo que se esté investigando. Hay cosas que necesitan mucho mayor exactitud y con elementos de medición con mayor precisión, de mayor alcance. Lo dejamos ahí, hacemos el break y volvemos.